Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana. Abrazos a quienes se conectan ya desde tempranito a través de Radio Pichincha Multimedia, nuestro canal de YouTube, a quienes están también conectados a través de Facebook en nuestra plataforma de Radio Pichincha, y en X también nos ven un poquito menos en X, pero también estamos ahí siempre transmitiendo en vivo y por supuesto actualizándoles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Hoy es lunes 19 de mayo de 2025, muchos temas para conversar con ustedes, para compartir. Vamos a hablar sobre una iniciativa de Jóvenes contra el Cáncer, una gala solidaria, pero sobre todo queremos también abordar la realidad de los pacientes que viven con cáncer en nuestro país, especialmente cuando se trata de niños, de niñas y adolescentes. ¿Cuál es la realidad de ellos y de ellas? Pues ya les narraremos más adelante. Estará con nosotros Gustavo Dávila de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. También estaremos en una transmisión en vivo, en directo, desde la avenida Osvaldo Guayasamín, porque hay una rehabilitación vial en curso y allí estará nuestra compañera Diana Dávila. Y para contarles también, Estefi Altamirano, miembro de Caracolas Acompañantes en Red, estará aquí a las 9:45 por ahí, para contarnos acerca de un cineforo para acompañantes y sobrevivientes de violencia sexual, esta temática que está tan importante de tratar en nuestro país, porque cuando vemos las realidades, las cifras, cuando vemos todo lo que le ocurre a las que se atreven a luchar y a buscar justicia en casos de violencia sexual, pues decimos definitivamente la mejor justicia es agruparnos, es acompañarnos, es estar presentes las unas para las otras. Así es que sin duda este foro es importante. Eso, en otros temas también estaremos contándoles la historia de Guillermina. Cumplió 102 años, imagínese usted llegar a esa edad, 102 años, y acompañada sin duda también del amor de su familia, de sus seres queridos. Estuvimos el viernes también en el barrio de La Mariscal, y allá pues han estado protestando por el consumo de licor en las calles. Los moradores señalan que esto ocasiona riñas, otras problemáticas. Estaremos contándoles la cobertura de nuestro compañero Edison Paucar. Todo esto en su programa de las Guarmis, así es que bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos todos, todas, todes. Estamos también con nuestra transmisión a través de el YouTube Radio Pichincha Multimedia. Ahí nos envían sus mensajitos y nosotros estamos siempre pendientes de poder contestarles, de poder compartir este espacio, de retroalimentarlo con las cosas y las experiencias que ustedes tienen que contarnos. ¿Qué pasa en Quito? ¿Qué pasa en Pichincha? ¿Qué pasa en el país con los servicios públicos? Por favor, alértenos que también estamos pendientes. Ingrese a nuestra plataforma Radio Pichincha Multimedia y ahí nos va contando. Bueno, polémica internacional, necesaria discusión que queremos también plantear acá en nuestro espacio. No sé si ustedes conocen, han escuchado hablar de este festival Eurovisión, algo así como el OTI, no sé, de estos festivales que hemos tenido acá en América Latina. Bueno, para Europa, Eurovisión es el festival quizá el más grande que permite conocer las propuestas musicales de cada uno de los países europeos, y se realiza cada año con la participación de sus representantes, ¿no? Artistas que pues siempre se la juegan en el escenario. Yo de niña solía verlo, me gustaba muchísimo este festival, sobre todo porque en alguna oportunidad los representantes de Eurovisión eran producto de un programa que se llamaba Operación Triunfo, y bueno, no sé, seguramente ustedes lo vieron, ya me estoy delatando, se me cae la cédula, ven por ahí mi edad, pues sí, yo era fan de este programa. De donde salió David Bisbal, de donde salieron algunos otros artistas también pues muy reconocidos, ¿no? Pero bueno, este festival ha estado en el centro de la polémica, ¿no? En un campo de disputa ética y política, exponiendo también la doble moral que suele operar en Occidente cuando se trata de los derechos humanos, ¿no? Mientras que la participación de Rusia fue vetada en 2022 por la invasión de Ucrania, pues Israel sigue presente en el certamen pese a las masacres cometidas en Gaza, que han dejado más de 57,000 víctimas civiles, incluyendo al menos 20,000
niños y niñas, según Naciones Unidas. Durante la final de Eurovisión 2025, RTV, la radio televisión española, lanzó un mensaje contundente que lo tienen en pantalla, proyectado justo antes del evento. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Un gesto simbólico que provocó tensiones con la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del evento, que advirtió a España sobre posibles multas punitivas si volvía a referirse al conflicto en Gaza. Esta censura, como ustedes pueden ver, pues contrasta con el hecho de que la delegación israelí sí pudo presentar a su candidata como víctima del ataque de Hamas del 7 de octubre sin recibir sanciones. RTV, la televisión española, pues y otras delegaciones como las de Irlanda, Eslovenia, Islandia, han pedido formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora de Eurovisión, reflexionar sobre la presencia de Israel en el festival, calificándolo como incoherente esta supuesta neutralidad del concurso frente a lo que se califican como crímenes de guerra que están siendo investigados en la Corte Internacional Penal. La televisión pública belga y figuras como Blanca Paloma, representante de España en 2023, han firmado esta carta que exige la expulsión de Israel de Eurovisión por utilizarlo como herramienta para encubrir crímenes contra la humanidad. Esta controversia revela una verdad incómoda. Cuando se trata de derechos humanos, no se mide con la misma vara, se condena a ciertos actores internacionales mientras se toleran, incluso se protegen a otros con complicidad diplomática y mediática. La situación en Gaza es trágicamente real y el silencio o la censura en espacios públicos solo refuerza esa violencia. Como bien dijo el mensaje de RTV, cuando los derechos humanos están en juego, el silencio no es una opción. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Este mensaje es imprescindible en estos momentos porque quedarse callado es plegar a esa posibilidad de que se sigan asesinando niños de esta manera tan cruel, tan violenta, porque mientras millones veían Eurovisión, estas imágenes que van a ver a continuación es lo que estaba pasando en Gaza. En los últimos días, Israel ha incrementado las incursiones terrestres, los bombardeos, la utilización de armas químicas, fósforo blanco en países, también como Yemen, por ejemplo, en territorios como Yemen, y también lo ha hecho ya durante más de un año en Palestina. Estas son las imágenes de Palestina mientras el mundo celebraba viendo a artistas cantar en un festival de música donde se le permitió a Israel participar, contrastado, por supuesto, con lo que ocurre con Rusia, porque a Rusia lo sacaron de las Olimpiadas, a Rusia lo sacaron de este festival de Eurovisión, y esa es la doble moral que tiene el mundo, que permite que en este momento estén siendo asesinadas miles de personas, miles de niños. La verdad es que cuando uno se pone a ver las imágenes es insoportable incluso a veces, pero sí, insoportable es verlo, imagínense lo insoportable que es vivirlo. Veía la imagen de una niña que había sido filmada con un tarrito de agua tratando de conseguir un poco de agua, porque en este momento a Gaza la están matando de hambre y también de sed. Incluso fuentes de agua naturales han sido cercadas por Israel y han sido llenadas de cemento para impedir el paso del agua, para que los ciudadanas de Palestina, de Gaza, no puedan coger un poquito de agua y saciar su sed, entre ellos miles de niños. Y esta niña, con su potecito, andaba buscando una gota de agua, pues esta niña fue asesinada este fin de semana. Su padre la despedía besando sus pies descalzos, con la misma ropa con la que se había vuelto viral su imagen, recorriendo las calles destrozadas, llenas de escombros de Gaza, pues buscando un poco de agua. Hoy Pedro Sánchez se pronunció sobre Eurovisión y dijo que Israel no debería participar, al igual que tampoco lo hace Rusia, y estas fueron sus declaraciones. Escuchemos. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos
competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Europeos e incluso España también han financiado y han enviado armas hacia Israel, ¿no? Entonces, pues esas palabras bonitas también deben ser acompañadas de este bloqueo necesario, imprescindible en este momento. No pueden seguir enviando armas a Israel y luego decir que no quieren que sigan muriendo niños que son bombardeados con pues estas armas, ¿no? El negocio de las armas muy lucrativo, parece que se inventan guerras para financiar estas empresas que son las que más ganan en el mundo y las que más se aprovechan pues de estas circunstancias en las que vemos fallar totalmente el sistema internacional que se construyó precisamente para evitar esto, ¿no? Para que no haya esta doble moral, no hayan estos dobles estándares sobre lo que ocurre con los derechos humanos. Son las 9:15 a.m. Gracias a quienes se están conectando a través de nuestras redes sociales. Siempre es importante poder saludarlos, poder acompañarnos y discutir sobre estos temas también. El día de mañana, a propósito de Gaza, de Palestina, hay una acción en la Campana de la Paz en el Parque La Carolina, esto con el fin de recordar la Nakba, que pues hace unos días también les hablábamos de eso, ¿no? Esa catástrofe que significó en la fundación de la creación, la imposición de la creación del Estado de Israel, que implicó que se saquen de este territorio al menos 700,000 palestinos y palestinas, que algunos todavía conservan las llaves de sus casas, ¿no? Y el asesinato también de miles de ellos y de ellas. Así es que, pues, también el día de mañana, para quienes quieran asistir, para quienes quieran movilizarse, en la Campana de la Paz, en La Carolina, pues estarán reunidos, pues para honrar también la memoria de tantos y tantos y tantos muertos, ¿no? Por esta imposibilidad del mundo de entender que la ocupación, que el colonialismo, pues no es aceptable en estos tiempos. 9:16 a.m. Bueno, otros temas que queremos compartir con ustedes. Yo les decía, nuestro compañero Edison Paucar estuvo acudiendo al llamado ciudadano porque esta fue una cobertura que nos pidieron nuestros amigos del sector de la Mariscal, que han estado protestando en contra del consumo de licor en las calles, ¿no? Los moradores señalan que esto ocasiona riñas, consumo de drogas, robos, especialmente en las calles Ignacio de Vintimilla y José Tamayo en el centro norte de Quito. La nota nos trae la cobertura nuestro compañero Edison Paucar. Los moradores que residen alrededor de las calles Ignacio de Vintimilla y José Tamayo en el barrio La Mariscal se encuentran preocupados por los escándalos que hay en el lugar. Los residentes de este sector ubicado en el centro norte de Quito indican que en estas calles jóvenes y estudiantes universitarios se reúnen a tomar licor, ocasionando peleas, consumo de drogas y robos. Por ello, la tarde de este viernes 16 de mayo, los moradores realizaron un plantón para protestar contra el consumo de licor. Víctor Hugo Hidalgo fue una de las personas que participó en la protesta. El morador indicó que estos problemas de consumo de licor han generado una degradación en todo este barrio. Estamos preocupados y nos reunimos, ¿por qué? Porque está un descontrol debido a que existen puntos de venta de licores cercanos, de pequeñas tiendas, entonces los estudiantes están aprovechando para reunirse en esos puntos y está generando un caos. El problema principal es que además se genera violencia y ha habido robos de autos y se genera que la degradación de un barrio que es histórico, turístico y además pertenece al patrimonio de Quito. El morador además mencionó que en el sector hay inseguridad y las familias se sienten desprotegidas porque los libadores pelean y en ocasiones algunas personas han quedado con graves heridas. Esto ya no es simplemente los días viernes, viene desde el día lunes, en cualquier momento a partir de la tarde se empiezan a reunir. O sea, estamos en un barrio que realmente se está degradando simplemente por no tener una reglamentación adecuada en la cual que se prohíba tomar, como ustedes van a ver posteriormente, están amontonados. Llega un punto en que la policía llega a detener incluso a ver más de 7,000, 8,000 personas en un instante dado. Lucía Yepes, quien también participó en el plantón, indicó que en horas de la noche los moradores del barrio no salen de sus casas por el temor a ser asaltados o agredidos por algunos de los libadores.
Así pidió a las autoridades de control que realicen más operativos para mitigar este problema. Las calles se están convirtiendo en bares. Son reuniones de estudiantes o muchas personas que están invadiendo las veredas y lastimosamente generando mucho ruido, mucho malestar, y las calles se están quedando totalmente sucias. Los moradores de ese sector de la Mariscal señalaron que continuarán protestando hasta que este problema se solucione. Para Radio Pichincha, Edison Paucar. Ahí estaba la nota, ¿no? Y nuestro compañero bien lo reseñaba junto a los vecinos. El consumo de licor en vías públicas, lastimosamente, es un desafío persistente que afecta a la convivencia urbana, la seguridad ciudadana, la imagen de la ciudad. Y además es un tema de salud pública, ¿no? El tema del alcoholismo, del consumo de estupefacientes. Hay normativas que prohíben esta práctica, especialmente en estos sectores, pues lastimosamente se ve mucho en la Mariscal, en la zona Eugenio Espejo, en la Delicia. Grupos de jóvenes, en su mayoría universitarios, que utilizan las calles y avenidas como puntos de reunión, dejando a su paso pues todo lo que ya vimos en el video, ¿no? Obviamente hay lugares que están habilitados para que se pueda vender alcohol, y esto implica también algo de seguridad. Nadie está diciendo, bueno, tampoco estamos aquí de puritanos ni nada parecido, ¿no? Pero no está bien hacerlo en la vía pública porque se generan estos problemas, se afecta también a la ciudadanía, hay ruido. Bueno, yo les diré, cerca de mi casa también el fin de semana una discoteca, un bar con un ruido altísimo que impedía dormir. Bueno, ya uno como grande se acomoda, pero los niños también se ven afectados, ¿no? Entonces todo esto genera problemáticas. Siempre hay que pensar en el otro, qué problemas o qué de bueno le estamos dando al barrio en el que vivimos, al barrio en el que transitamos, ¿no? Recuerden que hay estos operativos que se están intensificando en estas zonas, se realizan procedimientos. Desde el año pasado se han retirado más de 18,000 personas que ingerían licor en el espacio público. Sin embargo, hay reincidencia y los vecinos reportan que tras las intervenciones, pues los libadores regresan poco tiempo después. Se espantan cuando llega la policía, medio se da la vuelta, o cuando vienen los agentes y luego vuelven, ¿no? Estas sanciones, recuerden, por consumir alcohol en la vía pública, van entre $115 y $230 dependiendo la gravedad de la infracción, y en caso de reincidencia esta multa se duplica y se contempla la posibilidad de que se realice trabajo comunitario como alternativa también del pago de las multas, especialmente para aquellos que no cuentan con los recursos económicos para solventarlas. Pero sí sería importante que trabajen precisamente en estas zonas donde se genera todo ese desastre, donde se va dejando basura a su paso, porque el borrachito bota nomás la basura por ahí, y pues no está bien, ¿no? Hay esfuerzos, hay que decirlo, de las autoridades, pero también hay falta de conciencia y falta de abordaje de este tema como un tema de salud pública también, que está afectando sobre todo a muchos jóvenes también en nuestra capital. Saludos a Sari, un abrazo súper fuerte, también Fernando, un abrazo, Paul Sandoval, Alejandro Flores, Toti Paredes, Mariana de Jesús, Daniel Meneses, Tom Bastidas, y a todos nuestros amigos que están conectados ahora mismo con las Guarmis a través de nuestra página de Radio Pichincha en Multimedia. Bueno, ya está por acá nuestro invitado. Queremos darle la bienvenida, agradecerle también por su presencia. En Ecuador, miles de personas enfrentan cada día el difícil camino del cáncer, no solo desde lo médico, sino también desde lo emocional, desde lo económico, desde lo social. Y en este contexto, pues la Fundación Jóvenes contra el Cáncer ha trabajado para acompañar a pacientes y sus familias, generando espacios de visibilización, de solidaridad y también de apoyo integral. Así es que hoy conversamos con Gustavo Dávila, él es director de la Fundación, sobre la realidad de la sobrevivencia del cáncer, al cáncer en nuestro país, y los desafíos también que enfrentan los pacientes oncológicos, además de la organización de un evento que celebra la vida, la resiliencia, y que este año pues cuenta con el apoyo de algunas organizaciones y aliados clave. Bienvenido, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a la invitación. Acabé de escuchar sobre el tema de lo que está pasando el alcoholismo en los jóvenes y me hizo reflexionar, estimada Sofía, algo muy importante. Cómo los chicos se sienten felices porque han tomado 2 o 3 días, mientras chicos con cáncer vomitan por sus quimioterapias.
y la Fundación se pone a las órdenes del Ministerio de Educación para dar charlas de prevención del alcoholismo y en los colegios gratuitamente, porque eso va a permitir que entre pares puedan disminuir eso, porque es un problema grave. El día viernes hubo un accidente automovilístico de jóvenes, adolescentes, uno de ellos voluntario, que había ido a la fundación en algún momento. Entonces nos dejó esta reflexión para toda la ciudad. Estamos para sumar esfuerzos y ayudar en esta sensibilización para que los jóvenes, por favor, disminuyen su ingesta de licor. Muchísimas gracias por ese mensaje, me parece también importantísimo, no necesario el hacer esa comparación de realidades, que no es la comparación por la comparación, sino el entender cuál es el sentido de la vida, ¿no? Sí, en verdad, y por eso también nosotros estamos organizando el Bionic Fashion Day. ¿Qué es el Bionic Fashion Day? Es la 6ª edición que organiza Ecuador, con miras a, llegan acá al país personas que han perdido una parte de su cuerpo a efectos del cáncer. Ejemplo, perder el útero, el ovario, un ojo, un brazo, una pierna, un seno, y dicen, no, aquí estoy presente, con actitud positiva, porque la belleza está en el interior de las personas. Y venir a Ecuador y hacer una pasarela de moda, con los mejores diseñadores, en alta costura, poder compartir una cena de gala, y adicionalmente escuchar a Sergio Zacoto, ver los niños que van a China del ballet de Haxiwa. Es una noche mágica este 4 de junio y hablar de la sobrevivencia, hablar de la actitud positiva y en verdad cómo estos guerreros enfrentan muchas vicisitudes. ¿Cómo ha sido la participación de los aliados para hacer posible esta iniciativa, ¿no? Que no es fácil organizar un evento de este tipo, aunque el mensaje sea tan poderoso. Sí, golpear las puertas del sector público bastante duro hoy por hoy. Esperamos que una vez que ya han integrado los diferentes, la Comisión de la Salud, el mismo Ministerio de Salud, puedan apoyar este tipo de iniciativas que hablan bien de un país anfitrión internacionalmente. Número 1. Número 2, hemos invitado también al sector privado, como parte de la responsabilidad social empresarial, como parte de este valor agregado social que las empresas hoy por hoy que tienen de por ley normado, que apoyen estas iniciativas con el auspicio para cubrirse el hotel, la movilización internacional de quienes vienen, para cubrir la alimentación, el alojamiento, es decir, hay varias fórmulas y cada uno tiene su factura, pero esto permite que su marca se vea representada en estas acciones de tipo social. Así que aprovecho este espacio para tocar los corazones de autoridades y no solo del Estado, sino también personas que puedan manejar empresas y digan, no, ayudemos, mis hijos, mi hogar está feliz y contento. ¿Cómo agradezco a la vida, a Dios? Ayudando a otras personas que en verdad con un auspicio que permita esto sustentar esta actividad. Pero vamos más hacia allá. ¿Qué hace la Fundación? Nosotros apoyamos con víveres, con medicamentos, con movilización y muchas veces hasta para gastos funerales. Y esto es duro. ¿Cómo lograr hacer esto? Porque esto le corresponde al Estado. Sin embargo, las ONG estamos aquí para paliar, para ayudar esta problemática que no se alcanza el Estado. Y por eso es lo que queremos invitarles a todos, a quienes nos escuchan en Radio Pichincha, que digan, no, yo me inscribo para ir al Bionic Fashion Day. Sea una donación de $60 y puede disfrutar de este espectáculo hermoso y ante todo de motivar a más personas para continuar ayudando. ¿Cómo pueden conseguir los ingresos, los pases para este evento? Hay dos formas. La una es ingresar a Jóvenes contra el Cáncer en todas las redes sociales. Eso nos permite a nosotros rápidamente hacerles llegar las entradas. La otra forma es acercarse a la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, que está en el sector de la empresa eléctrica Quito, aproximadamente, y les atendemos, les entregamos sus pases. Es una forma de apoyar esta iniciativa. ¿Cuál es la situación actual de las y los jóvenes con cáncer en el Ecuador, de los niños y niñas? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando en sus procesos de tratamiento y recuperación? Sí, decía hace poco que es importante el tema de tener esto, cada cambio de ministro, cada cambio de gobierno, nos enfrentamos los pacientes a esta problemática que es la falta de medicamentos. Y cuando escucha que está en unos lugares del 90%, en otros del 80%, en otros del 70% de abastecimiento, uno dice, ¿qué pasa con las cifras? Mientras la gente está quejándose fuera de los hospitales, que tienen que cubrir los costos de un tratamiento, porque el cáncer es un tipo de enfermedad de alto costo, por eso es catastrófico. Pero adicionalmente el día sábado teníamos una reunión con 16 madres de familia que tienen sus hijos con cáncer. Cada madre de familia de ese 16, el 60% luchan solas.
Imagínense en eso. Se quedan solas, El ¿no? 80% tiene 2 hijos y más. ¿Qué pasa con el otro hijo que Con no los está en el otros hospital? hijos, La así madre es. tiene que abandonarle a un hijo para dedicarse a cuidarle en el hospital al otro niño. El 90% no tiene trabajo. ¿Cómo pueden sostener la vida de un niño con cáncer? Qué duro. Por eso vienen los bonos, que esto le corresponde al Estado. Por eso vienen las asociaciones que hacen este papel importante de apoyar psicoemocionalmente, para apoyar con víveres. Y lo importante, que la gente que nos escuche diga, yo apadrino a un niño con cáncer, con $30 mensualmente para que ese niño tenga su desayuno o no abandone su tratamiento y tenga para sus pasajes. Es problemático el tema del abandono de los tratamientos, ¿no? Porque si una madre no tiene para llevarle a veces a un niño a un hospital y bueno, aparte va y se encuentra con que no hay, nosotros recibíamos el testimonio la semana pasada de ya de una persona adulta, no necesariamente de un niño, sin embargo, iban al IES y llegan a la cita y les dicen no hay el medicamento. Y tampoco le vamos a permitir comprar porque se están quejando de que no hay el medicamento. Entonces, para que no nos hagan mala publicidad de que nos mandan a comprar con papelitos, tampoco le vamos a dejar comprar y venga la próxima semana. Viene la próxima semana, tampoco hay el medicamento. Entonces, ya alguna vez compraron y costaba $1,500 porque les dan un descuento. O sea, ¿qué economía sostiene esto cada tiempo que se ponen las quimioterapias? Que algunas, entiendo, son 21 días, otras son menos tiempo. O sea, no hay economía que aguante esto. No, es una lucha realmente de David contra Goliat. ¿Por qué? Porque una enfermedad catastrófica, en quintiles de pobreza, un hogar disfuncional, ¿de dónde saca todo ese valor esas madres para sostener a sus hijos? Y por eso este Beyond Fashion Day busca visibilizar ante el gobierno nacional, ante la industria farmacéutica, ante las autoridades, los gentes, decir, por favor, asignemos más recursos de investigación, asignemos mejores recursos y no solo fijémonos en los precios de los medicamentos, sino en la calidad de los medicamentos para que puedan estas personas sostener, salvar sus vidas y ante todo luego ser un aporte para la sociedad. Este es un llamado porque el tema del cáncer nos atañe a todos. Globocan, en las cifras del año 2022, que son las últimas, manifiesta que en Ecuador más de 30.808 personas son diagnosticadas con cáncer cada año. Cada año. Y fallecen más de 16.008 personas. Es decir, el nivel de sobrevivencia aquí en nuestro país es bajo. Es bajo. Y en otros países se ha logrado, digamos, superar el cáncer con tratamientos, con esa intervención integral. Claro, en los países de desarrollo, por darle un ejemplo, la leucemia tiene una curación del 90%. Eso es decir, que se curan y luego sus vidas rehacen. ¿Por qué en otros países sí, en otros no? Cuando el cáncer es el mismo en todos los países. Es por los temas de salud, es por el acceso a medicamentos, es por el diagnóstico. En muchos casos siente unos problemas, va a un centro de primer nivel hasta que le deriven al segundo nivel, al tercer nivel. Han pasado 3, 4, 6 meses que han perdido increíblemente de diagnosticar y darle un tratamiento. Y si no hay medicamentos es un problema. Así que esta es una invitación que todos nos unamos. Entiendo que ya hay una nueva Comisión de la Salud y eso va a permitir que también leyes como la Ley contra el Cáncer, el Código Orgánico de la Salud y más, se pueda ya darle viabilidad y poder sostener, trabajar en políticas públicas en beneficio de los pacientes. ¿Qué cambios son necesarios en materia legislativa, Gustavo? Sí, mire, comencemos con el tema de la ley de contratación pública. ¿Por qué en la CERCOP tiene que demorarse 6 meses un proceso de 3 a 6 meses? Y si es que algo pasó al final, tienen que volver a comprar medicamentos, levantar un proceso, es demasiado tiempo. Y eso hay que modificar esa ley. La otra es el tema de la ley contra el cáncer. Se habla también del cáncer infantil, pero puede integrarle una sola ley contra el cáncer y dividirla en 2 cuerpos para que también se le dé prioridad al cáncer infantil, que hoy por hoy en muchos casos no tenemos radiólogos. El patólogo de un hospital en Guayaquil, estuve la semana anterior, tiene que dividirse en 2 y 3 hospitales, porque no hay patólogos, no hay especialistas. Hay que motivar, incentivar a que estas leyes de carrera sanitaria tengan estos ingredientes que a la gente no haya fuga de cerebros, que haya más escuelas de posgrado, de maestrías aquí dentro del país, o que el mismo hospital envíe a una persona y pueda regresar al país y ayudar a tantas personas. Bueno, ahí está también el tema de la vocación, ¿no? O sea, hay médicos que quieren estar, aunque no sea lo más rentable estar en un hospital público. Sí, nos pasó en Napo, logramos en la Amazonía poner un centro de atención de cáncer, hablado con el Ministerio de Salud, y mire usted que después
tuvieron que cerrar porque el médico decía, claro, yo también vivo de mi consulta y no me alcanza, solo con el sueldo del Estado. Entonces creo que es un tema también del Estado, es un tema del legislativo y es un tema de conciencia social, de empatía y vocación para poder salvar más vidas. Hay que sensibilizar pues frente a esta realidad, ¿no? ¿Qué falta por hacer en materia de sensibilización? Que se entienda lo que implica el cáncer y además que nos puede pasar a cualquiera, que en nuestras familias todas hemos enfrentado la pérdida de alguien a causa del cáncer. Esto tiene que ver mucho con la esencia de cada persona. Luego del COVID nosotros dijimos vamos a ser más unidos, vamos a enfrentar cualquier tipo de enfermedad, apoyándonos desde las raíces, de ser empáticos, de no hagas otro que no quieres que te haga, pero en muchos casos llegan autoridades a los diferentes estamentos de salud que a veces no tienen la misma preparación y otras veces hay falta de empatía, falta de respeto al paciente desde el guardia de un hospital. Y ahí es donde las ONG estamos trabajando. Nosotros nos agrupamos y formamos la Alianza Nacional por la Salud y gracias por el apoyo, Sofía, porque es empoderar a los líderes para que a su vez ayuden a las otras personas. ¿Y qué necesitamos? Capacitación, formación, pero ante todo necesitamos esta palabra que suena trillada, pero es respeto al paciente. El paciente, entre comillas, se dice que es del centro de atención del sistema de salud, pero es la última rueda del coche. ¿Por qué? Porque no le dan la prioridad que merece y el trato que merece. Estaba hace poco también en un hospital pidiendo, por favor, medicamentos, tratamientos, prioridad en los turnos, equipamientos. Entonces es muy duro, por eso es una invocación a que... Claro, cuando un paciente, de recuerdo, tenía una amiga que ya no está en el país, ella ya era sobreviviente del cáncer, sin embargo sus dolores eran todavía muy fuertes, ¿no? Y su hijo también con cáncer. Y ella eventualmente me llamaba y decía, estoy 12 horas aquí en el hospital y no me atienden, tengo un dolor muy fuerte, no puedo con el dolor, y le decían tiene que esperar igual que todos. O sea, está bien, se supone que la atención pública debe ser igual para todos, pero no igual de mala, sino de igual de buena para todos, ¿no? Para todas las personas que requieran, pero aún más cuando estamos hablando de pacientes que viven con cáncer, que están sobreviviendo y están conviviendo con el dolor muchas veces. Y sabe algo importante que me acaba de hacer notar, es que una persona con cáncer no está con un rótulo que da cáncer. Si usted ve a una persona sin una pierna, sin un ojo, es más fácil detectar la discapacidad. Y por eso es que nosotros como Alianza Nacional por la Salud estamos trabajando en la discapacidad orgánica, en aquellas dolencias que afectan a las personas que han enfrentado un trasplante, que enfrentan el mismo cáncer. Y es importante, por eso digo, creo que hay que darle prioridad desde lo técnico a la materia de salud. ¿Por qué? Cambia un ministro de enfermedades raras. Comenzamos, luchamos, logramos en la época del doctor Serrano que el RUER. Cambiaron de ministro y ahora el RUER tiene que volver a comenzar. El tema de la torre oncológica, igualmente ha sido una lucha fuerte que se construye en el Eugenio Espejo. Es decir, creo que es importante que las políticas públicas en salud sean de largo aliento, que no dependa de un director de un hospital o de un ministro, no, ni de un gobierno. Tiene que mantenerse con un plan decenal de 10 años, de 15 años. Esto es algo importante que yo creo que sería lógico que todos lo manejen de esa manera, técnica, humanista y más no política y menos financieramente. Gustavo, déjenos un mensaje para quienes están atravesando el cáncer, para quienes están acompañando a un ser querido en este proceso. A propósito, quiero enviarle un abrazo muy fuerte a Margarita, que ahora mismo me manda una foto también de un familiar suyo que está recuperándose, que está en el tratamiento, y pues me alegra muchísimo ver esa fotografía. Sí, esta es una invitación a las autoridades, al sector privado, al sector público, a las embajadas. Vamos al Bionic Fashion Day. ¿Por qué? Porque vienen de 11 países presentes aquí. Sí, el cáncer es una enfermedad, pero el cáncer no debe tenerme a mí, yo debo tener el cáncer. Y a las personas que han sido recién diagnosticadas, que nos están escuchando, no están solas. Somos un ejército, somos más de 1.450 guerreros de jóvenes contra el cáncer. Más de 722 ángeles guerreros en el cielo. Y podemos hacer escuchar nuestra voz. No solo para quejarnos, para protestar, sino para sumar, para ser propositivos. Hagamos cosas desde la sociedad civil hacia el gobierno nacional. Recuerde, por favor, el evento y cómo conseguir las entradas para el Bionic Fashion Day. El Bionic Fashion Day será este 4 de junio, es justo Días de los Sobrevivientes. Será en el Hilton Colón con un show espectacular, una cena y esta pasarela internacional de alta costura. Y los invitamos a que
Entren a Jóvenes contra el Cáncer en las diferentes redes sociales o visítenos. Estamos en la Yugoslavia y Azuay, a 3 cuadras de la empresa eléctrica Quito. Les esperamos, son bienvenidos. Una donación de mínima de $60 transforma vidas. Muchísimas gracias. Gustavo Dávila nos acompañaba, siempre es un gusto escucharle y pues conocer de su lucha, de la lucha de los chicos y chicas que son parte también de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Esta gala solidaria a favor de niños y niñas se realizará el 4 de junio, a ver si es que podemos participar. Son las 9:39, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. Bueno, estamos de regreso ya con Gaby Cruz aquí en cabina. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. ¿Qué tal este fin de semana? Yo sé un poco de este fin de semana porque la vi cantar con Forza U. Qué voz tan linda que tienes, Gaby, déjame decirte. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Y ahí tuve la oportunidad de que mi Sofi también me vea ahí en primera fila y estuvo lindo. Sí, esto también es como mi otra faceta, la de artista, y es muy lindo también compartir. Bueno, pero tienes que decirnos cuándo vas a cantar para que nuestros amigos, nuestra audiencia pues pueda ir a acompañarte también, que la Gaby canta hermoso y pues estuvo súper linda esa presentación. Pero bueno, aquí hay un mensajito a propósito de la nota que pasamos un ratito de los libadores en la vía pública. Carmen nos dice: en Santa Clara también hay el mismo problema, parecen una colmena de abejitas, tantos estudiantes bebiendo mientras los padres se sacrifican para conseguir los medios para sus estudios. Dice, bueno, fuerte el mensaje de Carmen. Tatiana Escaleras dice: ¿cómo participamos? Con don Gustavo Dávila hablábamos de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Bueno, primero está la dirección de la fundación, ellos reciben voluntarios que siempre son necesarios, y también está la posibilidad de asistir a esta gala que, como nos decía, tiene un costo de $60, pero pues siempre cuando uno tiene la voluntad va a encontrar la forma de apoyar a pacientes con cáncer. Así es, pero bueno, también queremos hablar de otros temas de la comunidad, de nuestra capital, y es que desde el 8 de mayo, pues la avenida Osvaldo Guayasamín, también una de las principales arterias viales que conecta nuestra capital con los valles, ¿no?, de Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Pifo, pues está siendo objeto de una rehabilitación integral. Este proyecto, que es impulsado por el municipio de Quito mediante la recaudación del peaje del túnel Guayasamín, pues busca mejorar la calidad del pavimento en estos tramos críticos que están identificados por el deterioro. Así es, nuestra compañera Diana Dávila se encuentra ahí en el lugar para contarnos más detalles acerca de estos trabajos que se están realizando. Bienvenida, buenos días, Dianita. Sofi, ¿cómo estás, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí en el sector de Tumbaco, sobre la calle Intervalles, donde ahí se está dando un proceso de rehabilitación aquí en la Interoceánica, y hay trabajos que se están realizando en dos frentes. Para hablar sobre el tema, estamos con el director de fiscalización, Patricio Valle, de la empresa metropolitana de obras públicas, para que nos cuente sobre los trabajos que se están realizando a lo largo de esta vía. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa de las Warmis. Coméntenos, por favor, en qué frentes están trabajando al momento, desde hace qué tiempo y cómo van avanzando. Muy buenos días con todos. Bueno, este proyecto tiene más o menos 11 kilómetros de rehabilitación de toda la interoceánica. Arrancó los trabajos el 8 de mayo, estamos en este momento trabajando en dos frentes. Tenemos el primer frente, que es en el tramo entre Pifo y Puembo. Ahí tenemos previsto trabajar eso en 90 días, 45 días en un carril hasta cerca del puente Chiche Viejo y 45 días de retorno. El siguiente tramo es en el que estamos aquí en este momento, se ven las máquinas trabajando, tenemos previsto trabajar en 60 días. Igual en el un carril está previsto trabajar en 30 días y en los otros 30 días en el siguiente carril. Entonces nuestros trabajos tienen previsto todo el contrato para el mantenimiento y la rehabilitación de los 11 kilómetros de la Guayasamín para 180 días. Tenemos previsto más adelante movilizarnos, una vez que se terminen estos dos frentes, entrar a los frentes de Miravalle y Cumbayá. Eso vamos a ir socializando mucho más adelante, los trabajos que se van a ir ejecutando allá. ¿Por qué es importante la rehabilitación? Hablemos a la gente de la importancia de la prevención, de la rehabilitación. Ya, tenemos claro que esta vía fue ejecutada hace mucho tiempo. Por obvias razones, los estudios, los análisis que se hace de tráfico y de las capacidades estructurales y funcionales de la vía han determinado de que necesitamos hacer una rehabilitación en ciertos tramos puntuales. En base a eso se ejecutó un estudio que nos ha determinado los trabajos que estamos ejecutando para dar una vida mucho más larga, una vida útil que está prevista para más o menos unos 15 a 20 años.
Estos trabajos se los viene haciendo con todo lo recaudado en los últimos años de lo que son el peaje del túnel Guayasamín. ¿Cuántos usuarios beneficia esta vía? Nosotros tenemos en esta vía un promedio de tráfico de 5.700 vehículos diarios. Y los afectados, sino los beneficiarios, estamos hablando de toda la zona de Tumbaco, Cumbayá, Pifo y Puembo. El número exacto no recuerdo de los habitantes que conforman la zona, pero estamos hablando de que estamos atendiendo a todas estas parroquias, Tumbaco, Cumbayá, Pifo y Puembo. Este primer tramo que va en Tumbaco, ¿cuánto tiempo más o menos permanecería el contraflujo? Sí, como le dije al inicio, tenemos este tramo, es el tramo 2 de nuestro proyecto, es en La Arenal. Tenemos previsto trabajar 30 días en el un carril que estamos en este momento, tenemos habilitado el contraflujo en el lado contrario y lo mismo haremos en los siguientes 30 días. Habilitamos ya esta vía y vamos a dar el contraflujo de un carril para el otro lado. Por obvias razones, el clima está siendo un poco desfavorable, pero tenemos que cumplir los tiempos previstos y si es que logramos hacerlo antes, por obvias razones se va a habilitar los carriles mucho tiempo antes. Y del otro lado, del segundo tramo del que va desde la intercambiadora Pifo hacia el redondel de Puembo, ¿cuántos días más o menos igual permanecería ese contraflujo? Ya, ahí tenemos igual, o sea, el lado Pifo-Puembo tenemos previsto hacerlo en 45 días, vamos a ir eso habilitando el carril contraflujo de acuerdo al avance en cada uno de los tramos y de los siguientes 45 días haremos lo mismo en el otro carril, vamos a trabajar el cierre total de los 3 carriles y vamos a habilitar el contraflujo en el siguiente. Eso quiere decir que vamos a trabajar 90 días en el otro carril, en el otro frente. Muchísimas gracias, ingeniero. Como lo acabamos de ver en este momento, están en trabajos realizando lo que es la rehabilitación de lo que va desde Quito hacia los valles. También pudimos recorrer desde el intercambiador de Pifo hacia el redondel de Puembo, donde también se está trabajando. El flujo vial en este momento en Tumbaco es totalmente fluido. Sin embargo, de Pifo hacia Puembo sí hay una demora en el tráfico de aproximadamente unos 15 a 20 minutos, así que hay que tener mucha paciencia al transitar por estas vías. Eso es lo que les podemos comentar, compañeras, en el momento aquí en la vía interoceánica, pedirles a los vecinos que tengan mucha paciencia, que tengan mucha calma, que esto lo importante es que va a beneficiar a todos y cada uno de nosotros, no solo a los que viven en este sector, sino también a las personas que transitan, ya sea para ir al aeropuerto o para visitar aquí algunos centros turísticos del Valle de Tumbaco. Es lo que les podemos informar a esta hora. Continuamos con ustedes en el programa de las Guarmis. Gracias Dianita por ese aporte informativo para nuestra audiencia que está muy pendiente de lo que pasa también en la comunidad y bien decíamos pues de una intervención que se lleva a cabo en 4 fases con estos cierres parciales y lo importante es que se está trabajando, ¿no? Que no se detenga este trabajo, que sea continuo, que sea en los horarios necesarios para que se pueda pronto rehabilitar ya para que la ciudadanía no se sienta afectada. Así es, además que es una zona de mucho comercio, de tránsito, así que es muy importante para las personas que habitan en estas zonas, que también trabajan en estas zonas, contar con estas vías también seguras, rehabilitadas para poder realizar sus labores a diario. Así es, vamos a pasar de tema, hoy nos va a acompañar a través de la vía telemática Estefi Altamirano, ella es integrante de las Caracolas Acompañantes en Red. Desde esta red feminista de acompañamiento a sobrevivientes de violencia sexual se ha impulsado pues un espacio profundo de reflexión, de diálogo en torno a un documental, una obra que narra desde la experiencia personal lo que implica sobrevivir y resistir. Y bueno, en este encuentro las Caracolas proponen mirar y sostener esas voces que han decidido romper este silencio, ¿no? Y bueno, queremos comenzar con Estefi Altamirano. Muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, primero queremos arrancar conociendo que desde tu experiencia en las Caracolas, ¿qué resonancias también encuentras entre las historias, ¿no?, de este documental y también las vivencias de las mujeres que acompañan también en el país? Buenos días, Estefi. Buenos días, compañeras, muchas gracias por la invitación, por siempre abrirnos estos espacios para poder hablar de estos temas tan importantes. Bueno, o sea, empezar diciendo que
el día miércoles 21 de mayo, o sea, este miércoles vamos a tener un cineforo en la Flaxo, que en la sala de audiovisuales del subsuelo 1 que queda en la Torre 2, a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, no quisiera adelantar tanto de la película, pero bueno, o sea, contarles que el objetivo un poco de este cineforo es tener una conversación inicial, de poder hablar sobre la sobrevivencia de la violencia sexual en primera persona y la búsqueda de justicia. Un poco la película va a problematizar eso. Y ese va a ser el punto de partida de la convocatoria a los grupitos de apoyo de este año. Como ustedes saben, cada año tratamos de convocar a grupos de apoyo entre pares, es decir, grupos de sobrevivientes que se acompañan entre sobrevivientes, con la facilitación de una de nosotras de las Caracolas, para poder ir procesando y hablando sobre las secuelas de la violencia sexual. Entonces, este año vamos a tener un nuevo formato de esos grupitos. Digamos, hemos ido aprendiendo con los años y adaptando también formatos que sirvan y que puedan funcionar mejor. Entonces, este año vamos a tratar de hacer un formato un poco más específico, más corto. Y en el cineforo vamos a convocar, digamos, entonces por eso el cineforo es abierto, es decir, no es exclusivo para sobrevivientes de violencia sexual, sino para todas las personas que quieran asistir, y la idea es que si conocen a alguna sobreviviente que pueda estar necesitando de un espacio así, pues entonces que la convoquen y poder enviarle la información. Entonces, un poco así es como vamos a desarrollar el cineforo el miércoles. Y son dos reflexiones importantísimas, ¿no? Por un lado, mirar esa búsqueda de justicia que muchas veces puede ser un camino solitario, lleno de obstáculos, y luego también cómo se construyen esas redes de contención para que ninguna sobreviviente camine sola, ¿no? Que el camino, si bien puede empezar en ese solitario, luego sea acompañado, y precisamente ahí como el documental muestra un poco esa búsqueda de justicia. Sí, o sea, precisamente creo que es bien importante cuando quien ha vivido violencia sexual puede o tiene la posibilidad de generar un proceso donde empieza a contar su historia en primera persona, ¿no? Donde empieza como a relatar qué es lo que vivió, cuáles son las secuelas, pero cuál es su experiencia también, por ejemplo, con el sistema de justicia desde su propia voz, ¿no? Porque lo que pasa con el sistema de justicia y en general con la sociedad y este tema de la violencia sexual es que se empiezan a contar historias como muy estereotipadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice cosas como, bueno, no sé qué estaría haciendo, ¿no? Como, pero bueno, estaba borracha, pero cómo estaba vestida, pero bueno, las niñas mienten, ¿no? Como hay un montón de relatos sociales y que vienen también de la justicia penal que cuentan la historia de cómo las mujeres que vivimos violencia sexual la estamos viviendo. Entonces, en esta película lo que queremos y la conversación que queremos instaurar es la importancia de lo que te genera cuando tú eres capaz de contar tu historia, ¿no? Incluso cuando te enfrentas, digamos, a esos discursos de la sociedad y del sistema judicial que te dicen que no pasó o que fue menos grave y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace como la protagonista, ¿no? Como que empieza a relatar de una manera como súper linda, voy a usar la palabra, de eso, de cómo fue un poco su historia y su experiencia y cómo eso a ella también, y cómo se enfrenta al sistema de justicia que ya sabemos que es el juego o la cancha de juego más perversa que existe, ¿no? Cuando intentamos encontrar justicia. Así es, y bueno, Steffi, tú bien lo mencionas, ¿no? Que en nuestra sociedad aún persiste este estigma, esta revictimización, y en ese sentido también ustedes desde las Caracolas, ¿cómo trabajan, cómo han trabajado para que justamente las experiencias de las sobrevivientes no solo sean escuchadas, incluso a través de estos cinesforos, sino que también sean creídas y sean transformadoras en nuestra sociedad, que realmente existe un cambio, Steffi? Sí, o sea, yo pienso que también los feminismos en este país, en nuestra región, tienen como una deuda bien grande con las sobrevivientes, en el sentido de que este es un tema que recién se empieza a hablar hace, ¿qué será? Como una década, menos de una década, porque genera un montón de estigma, ¿no? Y es vergonzoso, o sea, es vergonzoso decir yo viví violencia sexual, cuando en realidad casi todas las mujeres
de este país al menos hemos tenido algún tipo de experiencia de agresión sexual. Entonces las caracolas que nacemos en el 2019, igual a partir de la campaña Seremos las Últimas, porque hicimos un foro justo hace 6 años para un poco en el marco del lanzamiento de la campaña y así, y entonces en este foro vimos la necesidad que había de hacer algo con esto, ¿no? Hablaron muchísimas personas en el foro diciendo: es la primera vez que yo hablo de mi violencia sexual, yo nunca lo había hablado. Me acuerdo que una entrenadora de fútbol dijo que fue sobreviviente y que en los espacios deportivos de esto era súper común. Entonces a partir de ahí nos reunimos, ¿no? Como un grupo de compañeras con las que ya veníamos haciendo algunas cosas y que también estaban muy cercanas a la campaña de Seremos las Últimas, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Como, ¿qué hacemos con esto? Entonces ahí generamos un segundo espacio, ahí sí como dirigido a sobrevivientes de violencia sexual, preguntándoles qué tipo de espacios quisieran, ¿no? Entonces pusimos como muchas opciones, ¿no? Como grupos de apoyo entre pares, terapia psicológica, terapia grupal, estos espacios como cineforos, cosas más sociales, y entonces ahí fuimos determinando un poco la necesidad, y la necesidad más imperante en ese momento fueron los grupos de entre pares, ¿no? Y de todas maneras Seremos las Últimas siguió haciendo como actividades más sociales porque justo cayó la pandemia, entonces hicimos como un montón de foros sobre prevención de violencia sexual, o qué pasa cuando ya te enteras que algún familiar, amiga o alguien cercano es sobreviviente de violencia sexual, como cómo actuar, qué puedes hacer, como hicimos algunos materiales de acompañamiento. Y entonces eso como que es medio confuso hablar de las dos cosas, pero las caracolas y Seremos estamos, o sea, como que somos muy unidas, digamos, muy juntas, y hacemos un trabajo parecido, ¿no? La campaña se enfoca en la búsqueda de justicia de un caso concreto, y en cambio las caracolas lo que hizo fue mirar esa necesidad social de hablar y de trabajar la violencia sexual y sus secuelas, y formar una organización para dar respuesta, ¿no? Bueno, tú mencionas el movimiento Seremos las Últimas, y creo que es necesario tocar también lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? En torno a este caso referente al Club Gimnasio del Ecuador, que fue un caso que logró la judicialización de uno de las víctimas, porque ya los casos habían prescrito, y sin embargo la justicia nuevamente les queda debiendo, ¿no? Al haber reconocido un abuso sexual y evitar nombrar la violación con todas sus letras, y garantizarle, otorgarle impunidad también al agresor, ¿no? En este caso, pues también cuéntanos qué ha significado esta sentencia, y cómo ustedes aún así le están reivindicando desde el movimiento Seremos las Últimas. Sí, o sea, para nosotras es, digamos, es súper duro porque, bueno, cuando empezamos el movimiento, todos los casos o de las historias de las sobrevivientes que estábamos buscando justicia estaban prescritos, ¿no? Entonces la campaña nace también con la intención de buscar más sobrevivientes, y así fue. Encontramos más mujeres que fueron agredidas sexualmente por Alcides Patiño en el Gimnasio Club Ecuador. Y solo uno de los casos, efectivamente, como dices, Sofi, el de Karen, no estaba prescrito, que fue la gimnasta que más tiempo estuvo en el gimnasio, y por tanto la que vivió más tiempo estas agresiones sexuales. Entonces ahí fue que empezamos un proceso penal, y a la par también sabiendo que sí, o sea, que había muchas otras cosas que hacer más allá de lo penal. Creo que la campaña, por suerte, como que tuvo algunas de esas cosas en la mira, pero sin embargo sí es un golpe súper fuerte, porque imagínate, es el sistema de justicia diciéndote en la cara que lo que viviste no viviste, ¿no? Que fue lo que le hicieron a Karen y lo que nos hicieron a todas las sobrevivientes al decir que fue abuso sexual pero no violación. O sea, eso es muestra de que no creyeron en el testimonio de ninguna de nosotras, y sobre todo en el testimonio de Karen, ¿no? Que relata una violación cuando ella tenía menos de 14 años. Entonces es súper duro porque además todos los estereotipos de género que se jugaron, ¿no? O sea, como esto de no creerte, pero además de que hubieron como algunos testimonios que vieron las agresiones sexuales y que eligieron decir que eran niñas y que no sabían lo que veían, ¿no?
Entonces, que no había prueba material. Entonces, nuevamente vuelve a recaer esto en que no hay una prueba de la violación cuando es una violación que se denunció luego de más de 10 años, ¿no? Y recordemos que los delitos sexuales ya no prescriben en este país desde el 2018. ¿Qué va a hacer el sistema de justicia cuando lleguen las sobrevivientes luego de 20, 25 años, 5, 10, 3 años a denunciar una violación y no tengan prueba material de que sufrieron esa agresión? O sea, ya lo dice la Corte Interamericana, ya lo dicen un montón de estándares de derechos humanos, que el testimonio de las sobrevivientes es la prueba principal, ¿no? Pero el sistema de justicia ecuatoriano no está a la altura para entender eso, ni para creer a las sobrevivientes. Nosotros estamos súper indignadas, súper enojadas, y también con mucho dolor, porque hemos puesto muchas cosas están puestas en juego aquí, ¿no? Si bien todas las sobrevivientes sentimos que de alguna manera el proceso de Seremos las Últimas nos ha dado un poco de justicia y reparación, el sistema judicial nos falló y es así, ¿no? Todo lo bueno que hemos conseguido en este tiempo y toda la reparación que hemos conseguido nos los hemos dado por mano propia y por todo el amor y el acompañamiento que hemos recibido de la sociedad, pero no por el Estado ni por el sistema de justicia. O sea, el sistema de justicia nos falló y eso es así, es un hecho. Y bueno, nosotras sabemos y entendemos que la justicia no se consigue ahí, sino que se consigue en todo lo impresionante que podemos hacer en términos sociales, y es lo que vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Y en ese sentido, Estefi, que tú mencionas, ¿no? Este abandono estatal del sistema de justicia, pero en tu opinión también, ¿qué papel juegan los medios u otros ámbitos? Por ejemplo, el arte, en la construcción de esta cultura y de esta sociedad que escuche, que respete a las sobrevivientes de violencia sexual. ¿Qué papel crees tú que juega? Como tú mencionabas, han tenido un poco de justicia y de reparación por parte de la sociedad, pero realmente, ¿qué papel están jugando también otros ámbitos frente a estos hechos? Creo que, cuando salió la sentencia, mucha gente nos escribió, entre esas varias periodistas con las que hemos hecho un camino durante estos 6 años, porque la forma en cómo se narraban las historias o cómo se hacía periodismo en torno a la violencia sexual era una, antes de Seremos las Últimas, y ahora, si bien hay muchísimo todavía que trabajar, creemos que sí hemos hecho un camino de sensibilización, ¿no? Porque me acuerdo cuando recién lanzamos la campaña, era tremendo las preguntas que nos hacían, ¿no? Como, bueno, pero ¿por qué no hablaste? ¿No? Como, pero ¿estás segura que sí pasó? ¿Eras una niña? ¿Estás segura que sí recuerdas? ¿No? Como preguntas de ese tipo que hemos ido como paso a paso haciendo un trabajo casi que pedagógico para que los medios de comunicación también puedan informar y hablar de estas cosas con más sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, el papel que juegan los medios es importante. Por ejemplo, con esta sentencia es sumamente importante decir que el agresor no fue declarado inocente, ¿no? El tribunal reconoció que es un agresor sexual, pero también lo que hace es elige no creer el testimonio de Karen de que fue una violación, dice que fue un abuso sexual, y entonces, como el abuso sexual está prescrito, no lo puede condenar, ¿no? Pero él sabe, sus abogados saben y el tribunal sabe que él es un agresor sexual y que aún así eligieron dejarlo en libertad. Entonces, yo creo que para los medios de comunicación es muy importante que puedan decirlo así, ¿no? Tal cual como es, ¿no? Y que la impunidad legal no significa inocencia, ¿no? Uh-huh. La impunidad legal es todo lo que hizo este tribunal, y ahí quisiera igual mencionar que hubo un voto salvado, ¿no es cierto?, de la jueza Fanny Altamirano, que en sí reconoció que había violación, fue la única, y hizo una exposición extensa que ya pues saldrá en la sentencia escrita de por qué ella considera que sí es violación, ¿no? Los otros 2 jueces pues no pudieron hacerlo, ¿no? Solo un ratito que quisiera solo verificar. Sí, el tribunal estuvo conformado. Perdón, solo un segundito. A ver, sí, estuvo conformado por la jueza Fanny Altamirano, que es la jueza que hizo el voto salvado diciendo que sí era delito de violación, y luego estuvo el juez Gandhi Cervantes y la jueza Yolanda Portilla Ruiz, quienes decidieron fallar a favor del violador. Uh-huh. Entonces, sí, como
Y bueno, además también recibimos como muchos mensajes de organizaciones igual artísticas y demás que están como, dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Como que es súper complicado solo decir, bueno, listo, ya está, un tribunal deja en libertad a un violador y ahí se queda, y nosotras como campaña no lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar ahí, y las organizaciones espero que nos acompañen. Es que es complicado, ¿no? Porque este tipo de pronunciamientos judiciales luego lo que hacen es respaldar también en esa lucha cultural que están hoy por hoy, pues estos influencers, coach de masculinidades tóxicas y agresivas que están todo el tiempo diciendo que a las mujeres hay que maltratarlas o que están validando este tipo de comportamientos y luego diciendo es que ven que mintieron, por eso no está en la cárcel el agresor sin considerar todo lo que tú estás contando, ¿no? Entonces ahí precisamente creo que hay que volver al tema del foro y la historia de esta figura pública que decidió denunciar a rostro descubierto, aún con las implicaciones de los riesgos, ¿no?, que implicaban romper el silencio en estos contextos donde persiste también el estigma y la revictimización. Xiorito, que ella a través de esta cinta, de este documental, habla de las cajas negras, ¿no?, que guardan secretos. Y este film, este documental que ha sido proyectado en más de 50 países, no ha sido proyectado en Japón, por ejemplo, y esto habla mucho de las resistencias institucionales y culturales a escuchar las voces de las sobrevivientes, y eso es lo que nos está pasando también en el Ecuador, esa resistencia hoy por hoy a nombrar las cosas por su nombre y entender toda la dimensión de la violencia sexual, Steffi. Sí, Sofía, muchas gracias igual por contar también la historia un poco del foro, y nada, o sea, yo como que quiero también recordarles, invitarles que pueden inscribirse en las redes de Las Caracolas, en el Instagram y Facebook, y también de Surcuna, de Huertomanías, como organizaciones que están reposteando también, y ahí está el link de inscripción, y recordar que el foro es el miércoles 21, o sea, este miércoles a las 6 de la tarde en la Flaxo, en la sala de audiovisuales del subsuelo 1 en la Torre 2. Y nada, ahí va a estar Salomé Torres, que es de la campaña Seremos las Últimas, va a estar Carla Vega, que es de Las Caracolas, hablando igual sobre justo eso, ¿no? ¿Qué implica hablar de la sobrevivencia en primera persona, enfrentada como a este mundo que te estigmatiza, te culpa y te pone en vergüenza? ¿Y qué tiene que ver eso con la búsqueda de justicia, ¿no? ¿Cómo podemos ir construyendo otras formas de justicia cuando sabemos que el sistema penal está diseñado para no solo no apoyar a las sobrevivientes, sino para castigarlas con sentencias tan patéticas como las que suelen dar, ¿no?, y emitir? Entonces esperamos que vayan para compartir igual un espacio importante, ¿no es cierto?, y poder seguir hablando sobre estos temas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Steffi, por acompañarnos en esta mañana hablando de este importante tema, ¿no? Visibilizarlo, sensibilizarnos también, y que acudan a este cineforo para acompañantes y sobrevivientes de violencia sexual este miércoles 21 de mayo, 18 horas en la Flaxo. Muchísimas gracias, Steffi. Gracias a ustedes siempre, un gusto conversar con ustedes. Estamos siempre a la orden, y bueno, creo que spoileé un poquito el documental, pero creo que es importante, ¿no?, entender un poco de qué va este documental Black Box, las cajas negras, ¿no?, diarios de cajas negras, y que se sientan también conmovidos, identificados, puedan participar, estar ahí, ¿no? Son muchas las experiencias en nuestro país, y muchas veces esas experiencias y esos abusos sexuales están en el inconsciente, ni siquiera recordamos qué pasaron o cómo pasaron, pero es importante procesarlos porque son traumas que, como bien dice nuestra querida Isabel Benítez, que está siempre en las tardes por acá, pues también generan, y en algún momento salen esas reacciones, ¿no? Y no entendemos qué nos está pasando hasta que
salen a flote todos esos abusos sexuales que ocurrieron también en la infancia, en la época de la infancia. Esa es la crudeza del abuso sexual y las realidades que se viven en nuestro país, ¿no? Más de 50,000 denuncias que hay de abuso sexual infantil entre el 2018 y 2023, solamente en ese periodo de tiempo. ¿Cuántas no se denunciaron, no? Y bien dice Steffi, aquí se supone que pues después del 2018 la violencia sexual no prescriben estos delitos. Sin embargo, pues la justicia parece no saber cómo tratarlos, cómo otorgarle justicia y reparación, sobre todo a las víctimas en nuestro país. Son las 10 de la mañana con 11 minutos, Gaby. Así es, y bueno, también nuevamente reiterarles esta invitación, ¿no? Este miércoles, 18 horas en la Flaxo, este cineforo, es importante también formar parte de este tipo de historias, de experiencias, de que realmente nos atraviesan a todos como sociedad. Y de que siempre lo hemos dicho aquí, realmente la empatía es lo que nos está faltando mucho hoy en día, y es triste decirlo, pero solo cuando nos pasa, realmente es cuando ahí abrimos los ojos, abrimos el corazón, la mente, y estamos, ¿no? Pero cuando realmente no lo es, lo vemos como de una manera muy lejana, como de que eso no me va a pasar a mí, ni a mis cercanos, ni a mi familia. Y es lamentable también ver con esos ojos juzgadores, que es lo que realmente pasa en nuestra sociedad hoy en día, y es lo que tenemos que ir cambiando y transformando. Así es, por lo menos en este espacio aportamos nuestro granito de arena en contra de esa cultura de la violación que lastimosamente es la cultura en la que vivimos en nuestro país. 10 con 12 minutos, volvemos enseguida con otras noticias y también ya para ir cerrando nuestro programa de hoy de las buenas. Amigos, estamos de regreso. Gracias a quienes nos escriben, nos saludan y están siempre pendientes de nuestro programa a través de Radio Pichincha Multimedia. Es un gusto poder compartir con ustedes. Fausto Freire, abrazos grandes. Cés Re también. Miroslava Esther Enar Cooper. Bueno, un abrazo también se ponen esos nombres raros. Los nombres, así es. Así es. Juan Serrano, Mr. O, a todos. Juan García también, muchísimas gracias. Comentaba sobre el tema de la situación de los niños y niñas con cáncer, a dónde fueron también, dice, los recursos, los millonarios recursos del aumento de los combustibles y el 3% del IVA, ¿no? También hace esa reflexión. Adriana Mosquera nos dice, yo también estoy por aquí. Qué gusto saludarle, querida Adriana. Y bueno, yo les había dicho, vamos a compartir una notita sobre el cumpleaños de la señora Guillermina Espinosa. Así es. ¿Cuántos años? Celebró 102 años, pero rodeada de mucho amor, recuerdos y enseñanzas, y en el Hogar San Ignacio de Loyola, esto en el Cantón Rumiñahui, su familia y compañeros aplaudieron una vida de esfuerzo, humildad y fortaleza. Queremos presentarles este reportaje también lleno de historia y de ternura. En compañía de sus hijos, hermana, nueras y nieto, Guillermina Espinosa celebró sus 102 años de vida en el Hogar San Ignacio de Loyola en Rumiñahui. Soplar una vela con más de 100 años es un privilegio que pocos alcanzan. Alfonsina, la menor de los 2 hermanos, recordó con emoción su infancia en el Valle de los Chillos, donde Guillermina fue una figura maternal, ejemplo de entrega y coraje. Mi hermana es la 7ª de los 12 hermanos. Mi hermana, muy trabajadora, nos atendió a todos los hermanos. Ella ayudaba a mi mamita a cocinar, a lavar, porque antes todo era en el río, y a buscar la leña, todo era a mano, un trabajo muy fuerte. Sus hijos destacan la sabiduría y fortaleza de su madre, quien lo sacó adelante con valores que aún perduran. Linda mamita, vieja, llena de sabiduría, de buenos ejemplos, una guía maravillosa que, a pesar de que no tiene, desde las tiernas edades, no tiene los oíditos, no tiene la escuelita, pero vea, con la bendición de Dios nos sacó adelante. Es un privilegio que mi madrecita siga viviendo. Mi mamacita, o sea, bien humilde, bien trabajadora, nos explicaba, decía que hay que saludar, hay que ser obediente. Para Andrés, su abuela es una maestra de vida, una presencia que une a la familia y transmite enseñanzas esenciales. Tenemos que aprovechar lo que estamos junto a ella todavía y festejando aquí también con los demás abuelitos para que pase un buen bonito día. Edwin Baldión, presidente de la Corporación Rumiñahui, destaca la labor del hogar, brindar dignidad y cuidado en la vejez,
una misión que se sostiene gracias a la solidaridad. 22 adultos mayores, tenemos adultos mayores también en condiciones de calle, obviamente en estado de vulnerabilidad, pero todos están teniendo los servicios que tienen de terapia ocupacional, terapia física, psicología, medicina, obviamente, y lo que es el hospedaje y alimentación. Con 102 años de historia, Guillermina Espinosa sigue siendo testimonio de esfuerzo, ternura y valores que trascienden generaciones. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Bueno, celebramos ahí esos 102 años con la señora Guillermina, con su familia y con los compañeros, compañeras de el hogar. Y pues bueno, la verdad es que fue lindo poder verla acompañada de sus hijos, pero también nos decían, hay historias de personas adultas mayores que están solas y que no tienen quien les vaya a visitar, quien les vaya a celebrar sus cumpleaños. Imagínense llegar a los 102 años. Así es. Pero es la realidad, ¿no? También hay estas personas, estos adultos mayores que se encuentran abandonados, es la verdad, en todas estas casas de acogida, y que en muchas de ellas pues sí se puede realizar voluntariado, sí se puede dar una mano también, no solo en el tema económico de recursos, sino también ir y acompañar, que realmente eso es lo que más importa, más aún cuando hablamos de adultos mayores, ¿no? Que están también en un momento de su vida en que necesitan estar acompañados, así que es muy importante también que nosotros podamos ayudar también de esa manera. Así es, la soledad puede ser un elemento que agrave la salud de las personas adultas mayores. De hecho, pues ustedes recordarán, durante la pandemia, pues había personas adultas mayores que tenían mucha actividad, que iban, no sé, a estas escuelas de día también de personas adultas mayores, y luego no pudieron ir. El cambio fue impactante y para muchas significó el deterioro total de la salud, ¿no? Porque la mente necesita estar ejercitándose, y si uno piensa en personas adultas mayores, uno, no sé, por lo menos yo creo que son personas que les gusta hablar muchísimo, que les gusta reflexionar de todo lo que se ha hecho en la vida, del aporte también que han dado en la sociedad, de los nuevos problemas, de los nuevos tiempos, como bien decía la señora Alfonsina, ¿no? Contando lo duro que era tener que ir y lavar en el río, cocinar para 2 hermanos, hacerse cargo prácticamente de los hermanos más pequeños también, como lo hizo la señora Guillermina, y pues era una realidad muy dura, ¿no? Frente a lo que hoy está pasando, que son otros tiempos, otros retos sin duda, pero tenemos como otras conciencias también sobre lo que significa vivir la vida, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque antes prácticamente era una obligación, una imposición, tenían que ayudar, tenían que apoyar, y aunque lo hayan hecho, como en el caso de doña Guillermina, con todo el amor del mundo, también ha significado sacrificios que son asumidos en su mayoría pues por las mujeres. Así es, pero bueno, nosotros veíamos este reportaje y sí nos da alegría que doña Guillermina estaba muy bien acompañada de su familia y también de todas las personas de este centro. Así es. Bueno, vamos a contarles un par de cositas más, lamentar y enviar nuestro abrazo solidario también a las familias que han sido víctimas producto de las lluvias. 2 viviendas colapsaron en Quito. La madrugada de este lunes 19 de mayo se registró el colapso de 2 viviendas en el sector de Santa María de Cotocollao, al norte de Quito, dejando a 3 familias afectadas. Y bueno, las lluvias de este fin de semana provocaron este deslizamiento de tierra que causó daños estructurales en estas 2 viviendas, así lo informó el Cuerpo de Bomberos. Las acciones de prevención y ayuda se coordinaron también con el Comité de Emergencias del COE Metropolitano. 23 personas fueron evacuadas de este sector que se vio pues lamentable afectado por las lluvias. Así es, bueno, un abrazo súper fuerte, también estamos muy pendientes de este sector. Otras noticias: desde hoy, Emaceo se encarga de la operación y mantenimiento de 56 camiones de recolección. Preste atención, desde este lunes, la empresa pública metropolitana de aseo, Emaceo, se encargará de la operación y mantenimiento mecánico de 56 camiones de recolección de basura. Para cumplir con el efecto, pues la empresa metropolitana recibió infraestructura especializada y equipada que incluye, Gaby. Así es, kits de respuesta para el primer mantenimiento básico, también 2 camiones backup de carga posterior y el respaldo de marcas también que proveerán repuestos originales para el mantenimiento preventivo y también correctivo, y el personal fue capacitado en telemetría, en sistemas GPS y en monitoreo en tiempo real de la flota. El taller mecánico donde operará Emaceo se encuentra ubicado en Zambisa, que también se suma a los centros que ya existen en la Occidental y en la Forestal.
total. Así, otros datos, Maceo asume esta operación de Zambisa luego de que concluyó el contrato de aproximadamente $74 millones con Recovac, firmado en octubre de 2018 y con vigencia hasta el 18 de mayo de 2025. En ese convenio se adquirieron 40 camiones recolectores nuevos, repotenciaron 14 camiones, en total la flota de Maceo alcanza las 178 unidades operativas y 63 vehículos para la supervisión de las operaciones, auxilio mecánico y gestión administrativa. Así es, y también queremos comentarles que desde mañana inicia la intervención con bacheo tecnificado, esto en los carriles laterales de la avenida Galo Plaza Lazo, esto entre las calles Isaac Albéniz y de los Arupos, ubicado en el norte de la capital. Las jornadas de trabajo empiezan ya a las 6 de la mañana y concluyen a las 4 de la tarde, y para ello pues el municipio de Quito aplicará cierres parciales por tramos para mantener operativos los carriles centrales y bueno, también minimizar el impacto en la movilidad mientras avanza todo este proceso técnico de rehabilitación total. Así es, los trabajos empiezan primero en el carril sur-norte, serán por 15 días, y luego en el carril de sentido norte-sur otros 15 días más. Según el municipio, el transporte público seguirá operando con normalidad por los carriles centrales, ya que se realizarán cierres de vía parciales por tramos para minimizar el impacto en la movilidad. El bacheo tecnificado permitirá realizar mejoras rápidas con mínimas interrupciones en la movilidad habitual de negocios, residentes y más usuarios en el sector, quienes deberán usar rutas alternas como las avenidas Eloy Alfaro y Real Audiencia. Y bueno, previo también estos trabajos ya se socializó con toda la zona del inicio de estas labores, de estas medidas temporales para acceder a los parqueaderos, a las viviendas, esto en sectores como Acacias, La Luz, La Victoria, La Kennedy, California, Bonanza, Lucía Albán, Santa Lucía, Coyaloma, 9 de Julio y Cristianía, ¿no?, que les influye directamente estos trabajos. Y también para los trabajos en el carril sentido norte-sur, se procederá con información a otros sectores como Marisol, Agua Clara, La Ofelia, Nazaret, Rumiñahui, Damer, Cofabi, Báquer y también el Parque Bicentenario, así para que tengan mucha atención, para que quienes no habitan por esta zona o no tienen sus comercios ahí, pero que tengan que circular por ahí, más bien evitar tomar rutas alternas o estar precavidos de estos trabajos. Igual uno se olvida, ¿no? A veces nos olvidamos y uno termina en esa vía, pero bueno, uno ya sabe que lo están realizando y ya están avisados, así que por favor a tomar previsiones. Nos vamos, nos despedimos, un abrazo súper fuerte, gracias Estevitan Bustamante, Steffi también Martínez está con nosotros, ya viene el Kike Show y pues mañana volvemos a las 9 en punto con más de Las Guarmis. Hasta abrazos mañana. A todos.